La peor parte de perder a alguien no siempre es la muerte. A veces lo peor es el silencio que queda después, porque llega un momento donde muchas personas darían cualquier cosa por volver a escuchar una voz, aunque sea una vez más. Y eso es justamente lo que hace tan incómoda esta película, porque el verdadero terror de Ouija, el origen del mal, no empieza con demonios, empieza con dolor. Una familia rota, una madre tratando de sobrevivir, dos hijas creciendo sin una figura paterna y una necesidad desesperada de sentir que la persona que perdieron todavía sigue ahí. Pero el problema es cuando una persona necesita demasiado una respuesta. Deja de preguntarse quién realmente le está respondiendo. Y quizás por eso esta película termina sintiéndose mucho más triste que aterradora, porque al final no habla solamente de fantasmas, habla del miedo humano a quedarse completamente solo. La película nos presenta a Alice y a sus dos hijas viviendo en una casa marcada por la ausencia del padre, y desde el inicio se siente ese vacío silencioso dentro de la familia. Alice intenta mantener todo funcionando mientras trabajan fingiendo sesiones espiritistas para ganar dinero. Utilizan trucos, luces, sonidos y actuaciones para hacerles creer a las personas que realmente están hablando con sus seres queridos del más allá. Y aquí aparece una de las primeras ideas más humanas de la película, porque Alice no parece disfrutar engañando personas. De hecho, muchas veces se nota que realmente quiere ayudarlas, quiere que salgan de ahí sintiendo paz, quiere que puedan cerrar heridas. El problema es que el método sigue siendo una mentira. Y eso hace muy interesante psicológicamente a la película, porque muchas veces el ser humano empieza justificando pequeñas mentiras por una buena razón: sobrevivir, ayudar, mantener a la familia unida, sentirse útil, y poco a poco termina acostumbrándose a vivir dentro de ellas. Incluso las propias hijas terminan creciendo dentro de esa manipulación emocional. Doris y Lina aprenden desde pequeñas a fingir emociones, mover objetos y actuar frente al dolor de otras personas. Y aunque Alice tenga buenas intenciones, termina enseñándoles que el dolor humano también puede convertirse en una herramienta. Y eso pasa muchísimo en la vida real, porque los hijos no solamente heredan apellidos o costumbres, también heredan formas de enfrentar el miedo, el vacío y la desesperación. Lina, por ejemplo, representa muchísimo la adolescencia rota por la ausencia. Se nota que intenta verse fuerte, rebelde o madura, pero al mismo tiempo sigue necesitando estabilidad. Por eso la relación con el sacerdote funciona tan bien dentro de la película, porque él termina ocupando parcialmente esa sensación de guía o figura masculina que desapareció cuando se fue con San Pedro Roger. Mientras tanto, Doris representa algo todavía más triste, porque al ser tan pequeña, ni siquiera entiende completamente lo que significa perder a alguien para siempre. Ella todavía vive con esa necesidad inocente de volver a hablar con su padre, de volver a sentirlo cerca. Y ahí es donde empieza el verdadero terror, porque la Ouija entra a la casa no solamente como un juego, entra como una posibilidad. Y eso cambia completamente a la familia. Al principio todo parece seguir siendo parte del espectáculo. Alice incluso intenta adaptar la Ouija a sus sesiones falsas para hacerlas más creíbles, pero poco a poco empieza a pasar cosas que ya no pueden controlar. La plancha se mueve sola, Doris comienza a escuchar voces y Alice empieza a querer creer.
Y sinceramente creo que aquí está la parte más peligrosa de toda la película, porque el verdadero terror empezó cuando dejaron de fingir. Mientras todo era mentira, ellas tenían control de la situación, entendían el truco, sabían cómo funcionaba todo, pero cuando el dolor emocional comenzó a mezclarse con la necesidad de volver a sentir a Roger, Alice dejó de buscar verdad y empezó a buscar consuelo. Y eso es brutalmente humano, porque muchas personas cuando atraviesan pérdidas profundas no necesariamente buscan pruebas absolutas. A veces solamente quieren sentir que la conexión no terminó completamente. Y ahí es donde la película se vuelve muy incómoda, porque nunca deja claro si Alice realmente cree o si necesita creer. Mientras más avanza la película, más se siente que la casa empieza a absorber emocionalmente a la familia. Doris cambia por completo, empieza a hablar con voces extrañas, sus ojos se vuelven blancos, habla de personas con San Pedro como si convivieran dentro de las paredes. Y las escenas visuales empiezan a representar algo mucho más profundo que simples sustos. La escena donde Lina se mira al espejo y descubre que sus labios están completamente cerrados como si hubieran sido cosidos, no solamente dan miedo visualmente, también representa algo muy humano, el miedo a quedarse sin voz, el miedo a no poder expresar el dolor que llevas dentro. Y eso conecta directamente con lo que descubrimos después. Marcus. La historia de Marcus probablemente sea una de las partes más perturbadoras de toda la película, porque revelan que debajo de esa casa existieron personas reales obligadas al silencio, personas mutiladas, personas escondidas, personas convertidas en experimentos. Y aquí la película toca algo muy fuerte psicológicamente. Muchas veces el verdadero horror humano no está en los monstruos imaginarios, sino en las atrocidades reales que las personas son capaces de hacer. Las bocas cosidas funcionan como una metáfora constante dentro de toda la película. Silenciar el dolor, esconder el sufrimiento, guardar el miedo dentro de uno mismo hasta que termina pudriéndose internamente. Y poco a poco, Doris termina convirtiéndose en el vehículo perfecto para todas esas voces atrapadas. Pero incluso ahí, la película sigue siendo profundamente triste, porque Doris no se siente malvada, se siente perdida, como si fuera una niña intentando llenar un vacío demasiado grande para ella. Y eso hace muchísimo más incómodo todo lo que ocurre, porque en el fondo todo empezó por amor, por necesidad, por ausencia. Y quizás eso sea lo más aterrador de toda la película, que las personas no siempre se destruyen buscando poder, a veces se destruyen intentando no sentirse solas. Y mientras la película entra en su clímax, el terror deja de sentirse paranormal y empieza a sentirse emocionalmente desesperado. Mike colgado, Doris caminando por las paredes, las voces susurrando dentro de la oscuridad, Lina siendo perseguida por algo que ya ni siquiera entiende. Pero incluso dentro de todo ese caos, la escena más fuerte probablemente sea Alice ofreciéndose a cambio de sus hijas, porque ahí vemos a una madre completamente rota intentando salvar lo único que le queda. Y eso vuelve todavía más triste el final, porque Alice nunca quiso destruir a su familia, solo quería sentir que Roger seguía cerca. Y el cierre de la película probablemente sea una de las partes más humanas de todas. Lina termina sola, sin su madre, sin Doris, encerrada, destruida psicológicamente.
pero incluso después de todo lo que ocurrió, todavía sigue buscando conexión, y eso es devastador, porque demuestra que la necesidad humana de no sentirse solo nunca desaparece realmente. Y ahora sí, viene la parte más inquietante de todo esto, porque aunque la película exagera muchas cosas para crear terror, la Ouija real sí existe. Y lo más curioso es que originalmente no nació como un objeto maldito, nació por exactamente la misma razón que vemos en la película, la necesidad humana de respuestas. Durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el espiritismo empezó a crecer muchísimo en distintas partes del mundo. Muchas personas habían perdido familiares por guerras, enfermedades y tragedias, y comenzaron a aparecer sesiones espirituales donde la gente intentaba comunicarse con quienes ya no estaban. Ahí nació la Ouija, primero como parte del movimiento espiritista y luego como un juego comercial. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque incluso hoy, después de tantos años, nadie ha podido demostrar completamente qué ocurre realmente con ella. Algunas personas creen que todo funciona por el efecto ideomotor, básicamente movimientos inconscientes del propio cuerpo que hacen deslizar la plancha sin que las personas se den cuenta. Pero al mismo tiempo, también existen miles de personas que aseguran haber vivido experiencias imposibles de explicar. Y sinceramente, creo que lo más interesante no es decidir quién tiene razón. Lo verdaderamente interesante es preguntarse por qué el ser humano sigue buscando respuestas ahí. ¿Por qué seguimos necesitando creer que después de perder a alguien todavía existe alguna forma de conexión? Y quizá la respuesta sea mucho más humana de lo que parece, porque tal vez el verdadero miedo nunca fue la muerte. Tal vez el verdadero miedo es pensar que después de perder a alguien ya no queda absolutamente nada. Y quizá por eso películas como La Ouija, Origen del Mal, conectan tanto con tantas personas, no por los demonios, no por los sustos, sino porque tocan una herida humana que prácticamente todos compartimos, la necesidad de volver a escuchar una voz que ya no está. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Si te gustó este tipo de contenido, puedes dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando el canal. Y si quieres, también puedes dejar en comentarios qué opinas tú sobre la Ouija y sobre todo este tema de intentar contactar personas que ya no están. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video. Arigato, matane. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo.